Me llamo Marta y quiero que me escuchen porque lo que voy a contarles no es solo una historia. Es una herida abierta que llevo en el alma desde hace años. Una historia de amor y de traición, de esas que destruyen lentamente y que nadie imagina hasta que le toca vivirla. Yo creía en el amor puro, en la lealtad y en los sueños que construí con Alejandro, mi esposo. Pero ese amor, esa ilusión, se volvió en mi peor pesadilla. Desde que éramos jóvenes, Alejandro y yo tuvimos un amor que parecía salido de un cuento. Nos conocimos en la escuela del pueblo, cuando apenas éramos dos adolescentes con ganas de comernos el mundo. Él tenía una sonrisa que derretía el hielo más frío y unos ojos que parecían ver dentro de mí, descubrir mis sueños, mis miedos y mis anhelos. Yo sentía que con él todo sería posible. Nos casamos muy jóvenes, llenos de ilusiones y con la promesa de que juntos haríamos una vida hermosa. En esos primeros años todo fue magia. Risas, planes, viajes pequeños y la sensación de que estábamos destinados a ser felices para siempre. La gente del pueblo nos admiraba. Nos veían como el ejemplo de la pareja perfecta, la que nadie podía tocar. Y yo, ciega por ese amor, sentía que había encontrado mi hogar en sus brazos, pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Alejandro empezó a cambiar. Al principio, eran solo detalles que intentaba ignorar. Llegaba tarde a casa con excusas vagas. Su mirada se perdía en el vacío cuando yo le hablaba, y sus respuestas se volvían cortantes. Me decía que el trabajo lo tenía estresado, que necesitaba tiempo para él, que no me preocupara. Yo quería creerle, porque no podía imaginar que el hombre que amaba estuviera ocultando algo tan oscuro. A medida que pasaban los meses, esa distancia crecía, y con ella, una sensación de vacío en mi pecho que no podía llenar. Me sentía sola en medio de nuestro hogar, atrapada en una mentira que yo misma me negaba a ver. Sin embargo, la esperanza de que todo volvería a ser como antes me mantenía aferrada a él. Hasta que una noche, cuando el silencio era lo único que acompañaba mi insomnio, decidí mirar su teléfono. No sé si fue por desesperación, por miedo o simplemente por querer enfrentar la verdad que ya me estaba consumiendo. Y fue ahí donde encontré los mensajes. Mensajes que jamás imaginé leerían en boca de Alejandro. Palabras dulces, coqueteos, planes secretos con otra mujer que no era yo. No era solo un error, no era un desliz. Era un amor oculto que había crecido a escondidas. Una vida paralela que él había construido mientras yo dormía a su lado. Cada línea era una puñalada en mi alma. Una evidencia de que mi amor había sido solo una fachada para él. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. El aire se volvió pesado y los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos con un eco ensordecedor. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control y el miedo se apoderó de mí. ¿Cómo podía alguien a quien entregué mi vida, mi confianza, mi inocencia, hacerme esto? ¿Cómo podía haber vivido con esa mentira todos esos años? Pero la traición no solo estaba en los mensajes, estaba en la indiferencia con la que Alejandro me trataba después, en la frialdad de sus ojos cuando yo buscaba respuestas. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposo, sino también a mi mejor amigo, a mi confidente, a la persona en quien creía más que en mí misma. Pasaron días en los que me debatí entre el odio y la tristeza, entre la necesidad de gritar al mundo mi dolor y el deseo de desaparecer. La gente del pueblo empezó a notar mi cambio. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad malintencionada, y otros simplemente guardaban silencio, como si supieran algo que yo no. Me encerré en mí misma, dejando que la tristeza me consumiera poco a poco. Las noches se volvieron interminables y el día una carga insoportable. Pero en medio de ese mar de oscuridad,
una pequeña chispa comenzó a arder dentro de mí. Una llama de rabia, de justicia, de querer demostrar que no sería destruida por la traición de Alejandro. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que esa traición definiera quién era. Decidí que iba a encontrar la verdad completa. Iba a descubrir quién era esa mujer que me había robado la vida y que iba a hacer que pagaran por todo el daño que me habían hecho. Porque la venganza no es solo un deseo, es un camino que debe recorrerse con inteligencia y paciencia. Esta es la historia que quiero compartir con ustedes. No solo la historia de una mujer traicionada, sino la de alguien que decidió levantarse después de caer, que aprendió a mirar a los ojos de la oscuridad y desafiarla con su propio fuego. En el próximo capítulo les contaré cómo enfrenté a Alejandro, lo que descubrí después y cómo esa traición llevó mi vida a un lugar del que nunca imaginé volver. Así que, si alguna vez han sentido que el mundo se les cae encima, si han sufrido el golpe más cruel que un corazón puede recibir, les pido que me escuchen, porque esta historia no termina aquí, apenas está comenzando. Después de descubrir los mensajes, mi mundo dejó de ser el mismo. Los días se tornaron una mezcla de angustia, miedo y rabia contenida. No podía quedarme en silencio, ignorando lo que había encontrado en el teléfono de Alejandro. Necesitaba enfrentar la verdad, aunque eso significara destruir el último hilo que me unía a él. Recuerdo con claridad aquella tarde gris, cuando reuní toda la fuerza que me quedaba para mirarlo a los ojos y preguntarle, sin rodeos, sin miedo: Alejandro, ¿quién es ella? ¿Por qué me has traicionado? Su reacción me heló la sangre. En vez de arrepentimiento, vi en sus ojos una mezcla de desprecio y desdén, como si yo fuera un obstáculo molesto que debía apartar. No es nada, Marta. Solo un error, dijo, con la voz fría, casi burlona. Pero yo sabía que no era un error. Un error no dura meses. No se esconde con mensajes, llamadas, encuentros secretos. Un error no destroza una vida. ¿Cómo pudiste? Mi voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, que te amé con todo mi ser? Él no contestó. Simplemente se alejó. Esa noche me sentí más sola que nunca, porque entendí que la persona que pensé que amaba había muerto dentro de mí, y en su lugar quedaba un desconocido cruel y vacío. Pero la peor parte no fue solo el engaño de Alejandro. La verdadera daga en mi pecho fue descubrir que la mujer con la que me había traicionado no era una extraña, ni una simple aventura pasajera. Era alguien que había estado a mi lado, alguien que consideraba amiga, confidente, parte de mi familia. Cuando esa verdad salió a la luz, sentí que mi corazón se rompía otra vez. Porque la traición duele 2 veces cuando viene de los que están dentro de tu círculo, cuando el veneno se filtra desde adentro. El pueblo, que antes era un refugio, se transformó en un escenario hostil. Los susurros comenzaron a correr. Las miradas se clavaban en mí como cuchillos invisibles. Algunos me mostraban lástima, otros juicios. Pero yo no quería la compasión de nadie. Solo quería justicia. Quería que pagaran por la humillación, por la mentira, por la destrucción que me habían dejado. Durante semanas me convertí en una sombra vigilante. Cada llamada, cada salida de Alejandro se convirtió en una pista. Cada encuentro secreto, una confirmación. La rabia y el dolor me daban fuerzas para seguir buscando, para no dejar que la oscuridad me tragara. Pero sabía que la venganza no podía ser impulsiva. Tenía que ser calculada, fría, precisa. Porque cuando alguien traiciona con tanta frialdad, no merece menos. Empecé a planear, a tramar cada movimiento con cuidado, a reunir pruebas, a buscar aliados, porque no podía pelear sola contra esa traición que se había extendido como un cáncer en mi vida.
Y entonces, la historia dio un giro inesperado. Descubrí secretos que Alejandro y esa mujer habían escondido no solo de mí, sino de todos. Cosas que si salían a la luz, podían destruir más que nuestro matrimonio. Podían destruir reputaciones, amistades, vidas enteras. Me encontré ante un abismo oscuro, donde cada paso podía ser el último, pero en lugar de retroceder, algo en mí gritó que debía seguir adelante, que debía atravesar esa oscuridad para encontrar la verdad completa. Sé que lo que voy a contarles en los próximos capítulos no será fácil de escuchar. Habrá dolor, traición, mentiras y sangre fría. Pero también habrá una mujer que decidió levantarse después de ser destruida, que eligió ser la dueña de su destino, que aprendió a mirar a los ojos de la oscuridad sin miedo. Esta es mi historia, mi lucha. Y quiero que la escuchen, porque a veces la verdad es más terrible que la mentira, y la venganza más dulce que el perdón. Después de semanas de vigilancia, sospechas y noches sin dormir, llegó el momento en que la realidad golpeó más fuerte que nunca, porque no solo estaba enfrentando la traición de Alejandro y la mujer que se había convertido en su cómplice, sino que detrás de esa mentira había un secreto mucho más oscuro, enterrado en las sombras de nuestro pasado. Yo, Marta, aquella mujer que un día creyó en el amor sincero y en las promesas eternas, me encontré con un abismo de mentiras que amenazaban con devorar todo lo que conocía. Descubrí documentos, fotos y mensajes escondidos que hablaban de engaños aún mayores, pactos silenciosos y traiciones que no solo afectaban nuestro matrimonio, sino a toda nuestra familia y al pueblo entero. Fue como si una red invisible me envolviera. Una telaraña de secretos que Alejandro había tejido con la mujer que creí mi amiga y con otros personajes oscuros que jamás hubiera imaginado. Cada descubrimiento era una daga en mi corazón, pero también un impulso para no rendirme. Recuerdo una noche en particular, cuando encontré una carpeta oculta en el escritorio de Alejandro. Dentro había fotografías que mostraban encuentros, clandestinos, documentos que evidenciaban fraudes y acuerdos ilegales, y mensajes que mencionaban nombres que hasta entonces me eran desconocidos. Era un mundo oscuro al que yo nunca había querido mirar, pero que ahora me absorbía sin posibilidad de escape. La magnitud de la traición superaba todo lo que había sufrido. Ya no se trataba solo de un hombre que me había engañado, sino de una conspiración que me había usado, manipulado y despreciado. Sentí que cada piedra de mi vida se desmoronaba bajo mis pies. Pero la rabia seguía siendo mi motor. No podía permitir que esos secretos permanecieran ocultos, ni que los culpables siguieran impunes. La venganza que había comenzado como un fuego interno se convirtió en un plan frío y meticuloso, diseñado para derribar cada mentira y exponer a cada traidor. Sabía que esta batalla no sería fácil. Había enemigos poderosos, con influencias y recursos que yo no tenía. Pero también sabía que no estaba sola. Empecé a buscar aliados entre quienes, como yo, habían sido heridos por esa red de mentiras. Juntos formamos un frente silencioso, una fuerza que se preparaba para hacer justicia. Mientras tanto, Alejandro seguía actuando como si nada pasara, con la arrogancia de quien cree estar por encima de todo. Eso solo avivaba mi determinación. Cada palabra que decía, cada gesto indiferente, era una invitación para demostrarle que había cometido un error fatal. En medio de todo ese caos, tuve que enfrentar mis propias sombras. La inseguridad, el miedo a ser juzgada, la duda de si alguna vez podría volver a confiar. Pero también descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Una mujer que no se dejaría vencer, que usaría su dolor como arma y escudo al mismo tiempo. Esta es la historia de cómo una traición puede ser el inicio de una lucha implacable por la verdad y la justicia. Una historia que no termina con el dolor, sino que encuentra en la oscuridad la chispa para renacer.
si están preparados para conocer los secretos más oscuros y la justicia que está por venir, quédense conmigo. Porque lo que viene no es solo una historia de traición. Es la historia de una mujer que decidió tomar el control de su destino y enfrentar la sombra que intentó destruirla. Después de descubrir la red de mentiras que Alejandro y su cómplice habían tejido, comprendí que no podía enfrentar esta batalla con el corazón roto y los ojos vendados. Necesitaba ser más fría que el hielo, más calculadora que un depredador acechando a su presa. La venganza, que en un principio solo fue un deseo ardiente nacido del dolor, se transformó en un plan meticuloso que comencé a tramar con paciencia y astucia. Sabía que cualquier movimiento en falso podía hacerme perderlo todo, pero también sabía que no podía dejar que ellos siguieran con su vida como si nada hubiera pasado. Comencé por recoger pruebas, fotos, mensajes, documentos, testigos. Cada fragmento que lograba conseguir era una pieza más del rompecabezas que estaba armando para derribar su mundo. Sin embargo, sabía que esto no solo sería un enfrentamiento entre dos personas. Involucraba amigos falsos, aliados ocultos y un sistema que ellos usaban para protegerse. La soledad fue mi compañera durante esas semanas. Nadie podía saber lo que estaba haciendo. Nadie podía sospechar que la mujer aparentemente rota que todos veían comenzaba a convertirse en una fuerza imparable. Cada noche, mientras el pueblo dormía, yo repasaba mi plan, ajustaba detalles y me preparaba para el momento en que todo explotara. Sentía la rabia en cada músculo de mi cuerpo, pero también una calma aterradora. La calma de quien sabe que está por cobrar una deuda. Alejandro creía que podía jugar conmigo, que podía destruirme y luego seguir con su vida sin consecuencias. Pero no sabía con quién se había metido. Una de las partes más difíciles fue enfrentar mis propios fantasmas. La culpa de haber confiado ciegamente, el dolor de haber sido usada, la incertidumbre de lo que vendría, pero me repetía una y otra vez: esto es por mí, por mi dignidad, por mi vida. El día que decidí dar el primer paso para confrontar a sus aliados fue uno de los más tensos de mi vida. Me presenté con pruebas irrefutables, con la seguridad de quien no va a retroceder. Algunos me miraron con desprecio, otros con miedo, pero todos entendieron que yo ya no era una víctima, sino una amenaza. Las consecuencias no tardaron en llegar. Alejandro comenzó a perder el control. Sus mentiras, sus máscaras, empezaron a caerse una a una. Y con cada caída, yo sentía como la oscuridad que me envolvía se volvía un poco más ligera. Pero esta no es solo una historia de venganza y caída, también es una historia de renacimiento. Porque cuando una persona toca fondo, cuando siente que todo está perdido, puede encontrar en esa oscuridad la fuerza para volver a brillar. Quiero que sepan que, aunque esta historia está llena de dolor, también tiene momentos de esperanza, de lucha y de triunfo. Porque no hay sombra tan grande que pueda apagar la luz de quien decide no rendirse. Si quieren saber cómo continuó esta batalla, cómo la justicia comenzó a abrirse camino entre mentiras y traiciones, no se vayan. Lo que viene es aún más intenso, más oscuro y también más liberador. La tensión había llegado a un punto insoportable. Durante meses había acumulado pruebas, enfrentado mentiras y tejido mi venganza con la paciencia de una serpiente, esperando su momento. Pero sabía que toda esta espera no podría durar para siempre. El momento de la verdad se acercaba y tenía que estar lista para enfrentarlo con la cabeza fría y el corazón endurecido. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Alejandro, confiado en su impunidad, no sospechaba que yo tenía en mis manos todo lo necesario para derribarlo. Lo invité a una reunión, solo nosotros dos, en un lugar donde no habría testigos ni escapatoria. Cuando llegó,
Su sonrisa arrogante me hizo hervir la sangre, pero mantuve la calma. No iba a darle el gusto de verme perder el control. Saqué las pruebas, una a una, y se las puse delante como si fuera un juez implacable. Sus ojos cambiaron de expresión, de desprecio a miedo, luego a desesperación. Intentó negar, justificar, manipular, pero nada de eso funcionó. Fue ahí cuando entendí que no solo estaba enfrentando a un traidor, sino a un hombre quebrado, cuya mentira más grande era creer que podía salirse con la suya. Le hablé con la voz que solo la traición y la rabia pueden dar. Esto es lo que hiciste, esto es lo que destruiste, y ahora pagarás cada mentira, cada daño, cada lágrima que me hiciste derramar. Él no tuvo otra opción que aceptar su derrota, y aunque su caída no borraría el dolor, fue un paso necesario para cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Pero esta confrontación no fue solo contra él, fue también contra todo lo que su traición había significado. La mentira, el engaño, la deslealtad. Fue un acto de liberación, de justicia personal y el comienzo de una nueva etapa. Después de la tormenta, llegó el silencio. Un silencio profundo, pesado, que me obligó a mirar dentro de mí misma y enfrentar la mujer que había quedado después de tanta traición. No fue fácil. Las cicatrices que Alejandro y su mentira dejaron no desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo noches de insomnio, días de lágrimas y momentos en que pensé que nunca volvería a ser la misma. Pero también hubo un despertar, un renacer que surgió de las cenizas de mi antigua vida. Poco a poco, fui reconstruyendo mi dignidad, mi fuerza y mi amor propio. Aprendí que la traición no define quién eres, sino lo que decides hacer después de ella. Que el dolor puede ser un maestro cruel, pero también un guía hacia la libertad. Me alejé de quienes me hacían daño. Me rodeé de personas que realmente me apoyaban y comencé a cuidar de mí misma, de mi alma rota, pero resiliente. Hoy soy una mujer diferente, más fuerte, más sabia y más consciente de que nadie tiene derecho a destruir mi felicidad. Esta es mi historia, una historia de dolor, de lucha y finalmente de esperanza. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás sola, que después de la oscuridad siempre llega la luz. Pensé que ya había visto todo, que después de la traición, la venganza y la caída de Alejandro, podría finalmente encontrar paz. Pero la vida, con su cruel sentido del humor, tenía preparada la última jugada, una que cambiaría todo de nuevo. Cuando creí que las heridas comenzaban a sanar, recibí una carta anónima. Dentro, un secreto oculto que nadie había mencionado. Algo que Alejandro había escondido no solo de mí, sino de todos. Al principio pensé en ignorarla, pero la curiosidad, esa mezcla peligrosa de esperanza y miedo, me hizo abrirla. Lo que leí me congeló la sangre. Alejandro no solo había traicionado mi confianza con aquella mujer, sino que también había estado viviendo una doble vida. Una vida en la que yo no era la única víctima, ni siquiera la más importante. Había otra mujer. Una mujer de la que yo jamás había oído hablar, que estaba esperando un hijo suyo. Me tambaleé, sintiendo que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo Alejandro había guardado un secreto así, tan profundo, mientras yo me consumía con su traición? Pero la historia no terminaba ahí. Al investigar más, descubrí que esa mujer anónima no era una desconocida cualquiera. Era mi propia hermana, a quien creí muerta desde hace años. La misma familia que tanto había protegido, la misma sangre que compartíamos, y que Alejandro había elegido traicionar con la más cruel de las mentiras. Esta revelación rompió todo dentro de mí.
La traición se había convertido en un laberinto imposible de escapar. Pero, en medio de esa oscuridad absoluta, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Porque si Alejandro pensó que podía destruirme con sus mentiras, no sabía que mi alma era más fuerte que sus secretos. Decidí enfrentar a mi hermana, y no fue fácil. Hubo lágrimas, reproches y dolor. Pero también entendí que el pasado no se puede cambiar y que la verdad, por más dura que sea, es el primer paso hacia la liberación. Juntas comenzamos a construir un puente sobre los escombros de nuestras vidas, dejando atrás el odio y abrazando la posibilidad de sanar. Alejandro quedó solo, prisionero de sus propios engaños y del vacío que dejó en todas las personas que quiso destruir. Yo, en cambio, renací, más fuerte, más sabia y con el corazón abierto para encontrar la paz que tanto había buscado. Esta no es solo una historia de traición, es una historia de dolor, de lucha, de reencuentro y sobre todo, de esperanza. Porque, al final, aprendí que aunque la oscuridad sea profunda, siempre existe una luz esperando ser descubierta. Y esa luz soy yo.